Muy buenas a todos, bienvenidos a Palabra de Vida Eterna. Hoy traigo como invitado a este podcast, al canal, al filósofo Diego Alejandro Chivillotti, licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Filosofía por la Universidad de Madrid. Él nos viene a hacer una reflexión filosófica y teológica acerca del pensamiento del gran San Agustín de Hipona, así que sin más les dejo con él. San Agustín es muy importante tanto para la Iglesia como para la filosofía por muchas razones. Está en un contexto histórico muy interesante, donde el Imperio Romano, que se encuentra en una crisis muy importante, ve cómo convive el paganismo y el cristianismo, ¿no? Juliano, el que llamaban el apóstata, sucede a Constancio en Roma y es un gobernante que procura, el emperador, ¿no?, que procura reforzar el paganismo, cosa que después no conseguirá. Y esa dualidad también existe en la propia vida de Agustín de Hipona. Él era hijo de una madre cristiana, Mónica, y de un padre pagano. Y todo eso en su obra aparece, en su De Vera Religiones, una obra, un tratado sobre la verdadera religión. Tiene un estilo de reflexión muy similar al de los apologistas, es decir, aquellos que defendían el cristianismo frente al politeísmo pagano, rechazaban el politeísmo pagano, pero al mismo tiempo reconocen los méritos de ciertos filósofos paganos, ¿no? Y al mismo tiempo introduce un estilo de reflexión que va a marcar todo el cristianismo, que es el hecho de contemplar a Platón como un profeta casi del cristianismo, como si fuera un cristiano antes del cristianismo, un protocristiano, ¿no sería? De alguna manera, al mismo tiempo, la fe cristiana de San Agustín resulta ser una fe cristiana que ha sido ya platonizada, ya está muy influida por Platón y por el neoplatonismo, por todos los que vinieron después y ampliaron la aportación de Platón. Para entrar ya en el meollo de la cuestión, las grandes aportaciones, las grandes obras de San Agustín son, en primer lugar, las Confesiones, una obra autobiográfica donde explica su proceso de transformación, el tratado después de Trinitate, sobre la Trinidad, y después las dos grandes obras que forman un conjunto, que sería De Genesi ad Litteram, el Génesis en la letra, y el gran tratado muy voluminoso De Civitate Dei, traducido como La ciudad de Dios, donde hace un gran sistema de una filosofía o teología de la historia, y que escribe además en un momento muy difícil para Roma, después del saqueo de Roma en el año 410 a manos del ejército de Alarico, donde los paganos decían que nunca había sido arrasada así Roma y ha sido destruida ahora que es cristiana, ¿no? Culpaban, digamos, a los cristianos. Los creyentes se preguntan además a su obispo, le preguntan cómo un Dios bueno puede permitir tanto sufrimiento, ¿no? Y el primer libro de Agustín de Hipona responde a estas cuestiones tan importantes. Resumir la filosofía, el pensamiento de San Agustín desde la filosofía es difícil en pocas palabras, pero voy a intentar hacerlo acudiendo a los principios fundamentales, ¿no?
Hay que tener en cuenta que, por una parte, San Agustín tiene un gran conocimiento de historia de la filosofía, ¿no? Él conocía muy bien a Quiquerón, Varrón, Apuleo, Séneca, Porfirio, Plotino, todos estos neoplatónicos, porque les parecían los más parecidos a los cristianos, los más cercanos en ideas. E incluso Platón y Aristóteles, para él eran autores que compartían muchas ideas, pero eso sí, San Agustín basa sobre todo su actitud intelectual en la escritura, en las enseñanzas que puede encontrar en la escritura, en la doctrina de la creación, el hombre como imagen y semejanza de Dios, la posibilidad de conocer Dios por medio de las criaturas. Y con todos estos temas se va alejando, digamos, de los neoplatónicos. Voy a resumir todo en 3 principios, 2 grandes temas, que son Dios y el hombre, y los 3 grandes problemas y las 3 grandes soluciones: ser, conocer y querer, y las soluciones: creación, iluminación y felicidad. El primer principio del pensamiento de San Agustín es: conócete, vuélvete sobre ti, porque dentro de toda persona hay algo que va más allá del sujeto, que es la verdad. La verdad es interior y es superior a la mente, y solo puede ser conocida por la inteligencia, porque es objetiva, es necesaria, es irrefutable, es universal. Es decir, la mente humana es inteligible, se puede entender y puede conocer la verdad. Hay una percepción de la verdad, ¿no? El ser humano tiene certeza de vivir, de pensar. Él dice, muchos siglos antes que René Descartes, con el famoso cogito ergo sum, pienso luego existo, dice Agustín, si dudo existo, dice en su tratado sobre la Trinidad. Si me engaño, existo, dice también en La ciudad de Dios. Y así es como deshace todos los argumentos de los escépticos. Y de la misma manera también él sabe que piensa y que quiere. Es decir, el hombre sabe que existe, que piensa y que quiere. Y esa certeza triple deja sin fundamentos los escépticos, deja sin fundamentos a los materialistas, porque la verdad es inmaterial. Después, el principio de participación. Eso quiere decir, en San Agustín, que todo bien procede de Dios o es Dios. Esto lo explica de manera que la vida se expresa en una forma de tríada. Una tríada que es ser, conocer y querer. O amar, podríamos decir, dentro de una unidad personal, ¿no? Dentro de la persona, que es una unidad. Por eso también hay 3 tipos de participación, que es participación en el ser, participación en la verdad y también participación en el amor. Dios es causa del ser, es la luz del conocimiento y también es la fuente del amor. Eso dice San Agustín en La ciudad de Dios. Y también de esta participación viene la división que él hace de la filosofía en filosofía natural, filosofía racional y filosofía moral. Y por último, el principio de la inmutabilidad, lo que no cambia. Él dice en sus confesiones que el ser verdadero, genuino y auténtico es el ser inmutable, que no muta. Y ese principio a él le permite distinguir el ser por esencia del ser por participación, para ir ascendiendo hasta llegar a Dios por la analogía del ser. Los 2 grandes temas fundamentales en el pensamiento de Agustín de Hipona son Dios y el hombre, como decía, ¿no? Él escribe en los soliloquios que quiere conocer a Dios y el alma y nada más. No excluye, eso sí, el conocimiento del universo, pero lo subordina al conocimiento del hombre, ¿no? Y estos 2 temas se unen en la doctrina del hombre considerado como imagen de Dios, ¿no? Para el hombre, conocimiento de Dios, para Dios, conocimiento del hombre. Dios, al hablar de Dios, San Agustín se pregunta cuál es el camino del hombre hacia Dios, ¿no? Y él señala 3 momentos. Primero, el hombre se pregunta por el mundo, después se vuelve hacia él mismo y, por último, se trasciende a sí mismo,
El mundo para San Agustín cambia, proclama haber sido creado, haber sido recibido el ser de un ser necesario, y entonces el hombre se reconoce a sí mismo cuando se descubre como un ser que existe, que piensa y que ama. Entonces llega también a Dios por las vías del ser, por las vías de la verdad y también por la vía del amor. Por eso escribe en algún momento: no quieras derramarte fuera, entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad. Ahora bien, dicho esto, es muy interesante que San Agustín afirma que Dios es incomprensible e inefable, no se puede saber qué es Dios. Y más allá de este conocimiento negativo de Dios que se conoce en la teología y en la historia del pensamiento como la teología negativa, ¿no? Es posible un conocimiento de Dios basado en las vías de la afirmación, de la negación y de la eminencia, ¿no? Porque Dios es sobre todo el sumum esse, el ser supremo, la primera verdad, el amor eterno. Bien, el otro gran tema es el hombre, que es un grande profundum, dicen las confesiones, por la inmensidad de sus sentimientos y de su memoria, y una magna quaestio, una gran pregunta, un gran misterio, por el misterio del mal y de la muerte. Un ejemplo concreto de este misterio es la naturaleza del hombre, formado de alma y de cuerpo. Agustín superó el espiritualismo que tiene una raíz griega, pero utiliza una terminología propia de estas corrientes de las que tanto bebió, ¿no? Donde el alma ordena al cuerpo. Es una cosa que procede incluso de Aristóteles. ¿Cuál es el origen del alma? San Agustín decía contra los maniqueos que el alma no es una partícula de la sustancia de Dios, ni procede por transformación de ninguna otra naturaleza. Él tiene una postura que estaría entre lo que se conoce como el creacionismo y el traducianismo espiritual, donde los traducianismos defienden que el alma sería transmitida de padres a hijos, ¿no? Por generación, y sería material. San Agustín considera que ni la razón ni la escritura ofrecen argumentos conclusivos, pero él prefiere la hipótesis creacionista. El punto central de lo que es la antropología agustiniana, es decir, la idea que él tiene del hombre, es la afirmación del hombre como imagen de Dios, ¿no? Es propia de la mente, no del cuerpo. Ha sido, podríamos decir, grabada inmortalmente en la naturaleza inmortal del hombre. Consiste en la capacidad que tenemos de elevarnos hasta Dios, y ha sido deformada por el pecado y restaurada por la gracia. Ser imagen de Dios significa participar de Dios, ¿no? Solo cuando alcanza a Dios el hombre es feliz, ¿no? El hombre es, sin embargo, una imagen imperfecta. Como sabemos de Dios, es imagen del Dios Trino. Y para acabar, los tres grandes problemas, que son el ser, conocer y amar, con las tres grandes soluciones que propone San Agustín. La primera es la creación. Para Agustín, la doctrina de la creación está basada en la razón y en la fe, ¿no? Su objetivo es responder a la pregunta sobre el origen de las cosas, porque él tiene muy en mente corrientes de la época que tienen orígenes griegos, como los maniqueos, los panteístas, los neoplatónicos que hemos mencionado. Según San Agustín, todos estos defendían la teoría de la creación, pero era una teoría creacionista equivocada porque la consideraban necesaria y eterna. Para Agustín, la creación no es ni generación, ¿no?, ni fabricación, donde se presupone una materia de la que se fabrica o con la cual se fabrica. Solo en la creación se crea de la nada. Es el acto más sublime. Para Agustín, Dios ha engendrado, ¿no?, esto sería el Hijo, y ha creado el hombre. Y entonces hay diferencias fundamentales entre el Hijo y el hombre. Es decir, él entiende la creación como una creación intempore, o podríamos decir cum tempore, en el tiempo, con el tiempo. Las cosas no han coexistido desde siempre con Dios, no existe un antes y un después en el tiempo, ¿no? Antes del tiempo existía la eternidad,
y el antes y el después no son en Dios, sino en las cosas creadas. Y siguiendo esta imagen podríamos decir que Dios crea según unas razones eternas, ¿no? Son las ideas ejemplares que están en su mente y de estas ideas participan las cosas, ¿no? Es una estructura que procede directamente del pensamiento de Platón. El segundo aspecto es de la iluminación, el de la teoría de la participación que hemos comentado. Él dice en su tratado sobre la Trinidad que nuestra iluminación es una participación del verbo, es decir, de la vida, que es luz de los hombres. Este tema hay que entenderlo, ¿no?, a la luz de la teoría de la participación, como decíamos, donde Dios es causa del ser y es también la luz del conocimiento. Y lo que es interesante también, más allá de discusiones para expertos, es que la teoría de la iluminación lo que hace es excluir el conocimiento inmediato de Dios, ¿no? Es decir, el conocimiento de Dios en las cosas sensibles. Lo que presupone la teoría de la iluminación es que el alma no tiene en sí las ideas preformadas, sino que las llega a alcanzar. Y por último, la felicidad, ¿no? La felicidad para San Agustín procede de Dios, es Dios mismo, ¿no? Como decía Platón, la filosofía es la búsqueda de la felicidad, pero la felicidad verdadera, y esto es muy importante, es la vida eterna en Dios y con Dios, ¿no? La verdadera felicidad es eterna y si no, no es verdadera felicidad. Y después, en latín, San Agustín habla de frui y uti. Frui se refiere a las cosas que tienen un valor por sí mismas, ¿no?, que hacen feliz, ¿no? Se refiere a los medios para conseguir los fines, donde el amor es el eje de la felicidad, porque la moral tiene como centro el amor de Dios. Y para San Agustín en la historia luchan dos amores, el amor a uno mismo y el amor a Dios, el amor privado y el amor social. Para acabar, me gustaría leer un pequeño fragmento de La ciudad de Dios, del capítulo 19, donde Agustín habla de la paz universal y refleja muy bien cómo se relaciona todo, desde el cuerpo y el alma de un individuo hasta una ciudad entera y hasta el orden celestial. Dice de esta manera: la paz del cuerpo es el orden armonioso de sus partes. La paz del alma irracional es la ordenada quietud de sus apetencias. La paz del alma racional es el acuerdo ordenado entre pensamiento y acción. La paz entre el alma y el cuerpo es el orden de la vida y la salud en el ser viviente. La paz del hombre mortal con Dios es la obediencia bien ordenada según la fe bajo la ley eterna. La paz entre los hombres es la concordia bien ordenada. La paz doméstica es la concordia bien ordenada en el mandar y en el obedecer de los que conviven juntos. La paz de una ciudad es la concordia bien ordenada en el gobierno y en la obediencia de sus ciudadanos. La paz de la ciudad celeste es la sociedad perfectamente ordenada y perfectamente armoniosa en el gozar de Dios y en el mutuo gozo en Dios. La paz de todas las cosas es la tranquilidad del orden, y el orden es la distribución de los seres iguales y diversos, asignándole a cada uno su lugar. Y finalmente nos da un consejo San Agustín en De Vera Religione, sobre la verdadera religión, donde casi como un imperativo nos dice, en el original en latín dice noli foras ire inte ipsum redi, es decir, no salgas fuera, vuelve a ti mismo. En el hombre interior es donde habita la verdad. Y si encuentras cambiante tu propia naturaleza, trasciéndete a ti mismo, pero al trascenderte recuerda, tú trasciendes hasta el alma racional. Tiende pues allá donde es iluminada la misma luz de la razón. Bueno, y aquí hemos tenido las palabras del filósofo Diego Alejandro Chivillotti, hablándonos en profundidad y con mucha sabiduría acerca del pensamiento de San Agustín de Hipona. Le agradezco su gran aporte y el haber querido colaborar con mi canal para grabar
este podcast, este vídeo. Les doy gracias a vosotros también como oyentes por haber participado en la escucha. Os invito a ver el canal de Diego, el canal que tiene él de filosofía, que se llama Filosofía de Bolsillo, donde habla sobre muchos temas filosóficos en profundidad. Espero que haya sido de vuestro agrado este podcast. Os envío un abrazo muy grande, que sobre todo sea todo para la gloria de Dios, y nos estamos viendo en el próximo vídeo. Chao.